jóvenes para la eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. Cuando un matrimonio va mal, la solución más fácil que te ofrece el mundo es desertar y tal vez entrar en una situación de pecado con otra persona que a lo mejor apareció en tu vida. Hoy, queridos radioyentes, vamos a detectar las causas de estas posibles situaciones de fracaso matrimonial y también cómo salir de ellas. Por supuesto, siempre fundados en el amor de Dios, que es el único que puede reconstruir lo que tal vez ya parecía derrumbado totalmente y en muchos casos sin solución. Un programa más, queridísimos radioyentes, que estamos haciendo desde la ciudad de Medellín, en Colombia, para Radio Católica Mundial. Y como siempre quiero saludar a nuestros técnicos que hacen una labor muy buena en este programa. Primero aquí en Medellín a Gloria Ríos, como siempre en conexión con nuestro compañero Jorge Graña en la ciudad de Birmingham, en Alabama. También saludo a mis compañeros aquí en el estudio, en primer lugar a Wilber Rivillas. Muy buenos días, hermana, qué gusto estar nuevamente en este programa de Jóvenes para la Eternidad. Un saludo muy especial a todos nuestros radioyentes. También saludamos a Hildebrando Echevarría. Buenos días, hermana, buenos días para todos mis compañeros y un muy cordial saludo a todos nuestros radioyentes. También les saluda la hermana Dolores, como siempre, conduciendo nuevamente este programa de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Colombia, para Radio Católica Mundial. El programa va a ser una continuación del que hicimos el jueves pasado y vamos a redundar en esos enemigos del amor en el matrimonio, que son verdaderos enemigos y que hay que saber detectar para poner la solución y también, por supuesto, para llegar hasta el final, porque el día que fueron al altar prometieron que iban a estar juntos hasta que la muerte los separase. Entonces hay muchas cosas que están sucediendo para que esto no se logre. Por eso vamos a hablar primero de los enemigos de este amor en el matrimonio y también a ver cómo buscamos la solución que, como dije al principio, siempre está en Dios. Pero vamos a dejar que Wilber, como siempre, nos lea la historia para un tema. Una historia para un tema. Durante 15 años lo hemos hecho. Veo sus defectos, sus fallas, sus caídas y sus levantadas. Y ella ve las mías. Pero al final no es eso lo que me ha animado a seguirla mirando. Porque he visto también su entrega, su ternura, su paciencia, sus ganas de volver a empezar y su aguante a pesar de todo. Eso me ha enamorado más. Por eso, luego de 15 años,
ella me mira y yo la miro, pero no para juzgarla, sino para entender que Dios la puso ahí y me puso a mí como un acto de misericordia en nuestras vidas, para soportar este valle de lágrimas y llegar un día no muy lejano a la eternidad anhelada. De eso se trata el matrimonio. Cualquier otra versión o teoría para mí son engaños infundados. Sigo caminando junto a ella en busca de las bodas de oro, mirándola mientras ella me mira a mí. El lente del joven. Me ha gustado mucho lo que Wilber nos ha leído. Ha sido breve, pero no sé si han captado, ha dicho muchas cosas indirectamente en la brevedad de esta historia. Muchas veces tenemos una mirada hacia el otro, en este caso hacia el cónyuge, que no es de Dios. Es una mirada de juzgar, de criticar, de censurar y otras cosas más graves quizás. El fin de este programa es detectar dónde está el problema, porque en general siempre son los mismos problemas en los matrimonios, y también un programa de esperanza, cómo se puede salir de eso. Por eso mis compañeros de hoy, Wilber e Hildebrando, ellos están casados, creo que ya los van conociendo por todos los programas que hacemos con ustedes semanalmente. Ellos están casados con 7 hijos cada uno y saben muy bien del tema, porque no ha sido una luna de miel el matrimonio de ellos. Ha habido altibajos, pero aquí están dispuestos a estar con sus esposas hasta que la muerte los separe. Vamos a empezar antes de ver la solución de que hemos querido poner este pequeño título hasta el final, poniendo de nuestra parte. Después de la canción lo iremos viendo, pero primero yo les quiero preguntar a ellos. Vamos a analizar qué enemigos vemos más corrientes dentro de un matrimonio, porque quiero que también nos expliquen la gracia del sacramento del matrimonio. Es un potencial de Dios para que nos mantengamos unidos, para que sepamos educar a nuestros hijos, pero resulta que en la mayoría de los casos no es así. Pareciera que la gracia de Dios no está actuando. Entonces, a ver si Wilber inicia un poquito. Nos habla de estos enemigos del amor entre los cónyuges. Bueno, hermana, pues primero que todo, en este primer programa que Dios me permite hacer en este nuevo año 2025, pues antes de entrar propiamente en el tema, yo quiero enviarle a todos nuestros radioyentes un muy caluroso saludo de feliz año, y que este 2025 sea la oportunidad para estar más cerca de Dios, y que los objetivos que tengamos precisamente estén alineados a este tema tan importante con el cual estamos empezando el año. Porque si uno recapitula, después de haber terminado estas fiestas, que ya estamos próximos también a terminar lo que es el tiempo de Navidad, y que terminará con el bautismo del Señor en la fiesta el próximo domingo, nos damos cuenta de que todo se reduce a la familia. Y esa familia no podría ser posible si no existe un hombre y una mujer que toman la decisión de amarse. En diciembre todos estuvimos corriendo, con compras, con regalos, con situaciones especiales, y por eso tratamos varios temas enfocados como a todo este aspecto tan común para todos. Sin embargo, es bueno caer en la cuenta de que todo lo que nos motivó en este diciembre por la celebración de Navidad, las fiestas de fin de año, fue la familia. Y la familia fundamenta ese querer yo sentirme contento porque pude compartir con mi esposa o con mi esposa las fiestas de fin de año en un ambiente de familia. Cuando yo caigo en la cuenta de esto, me doy cuenta que al final del día no es el trabajo,
no son los logros, no son los éxitos que pueda conseguir a nivel individual, sino toda la estructura que yo pueda realmente llevar adelante con mi familia y sobre todo de la mano de mi esposa, porque es ella o de mi esposo, es ella o él la que le da el fundamento. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que la familia es lo más importante, se va a ir todo el mundo, se van a ir los socios, se van a ir los amigos, los hijos se van a ir de la casa, los papás se van a morir y al final quedaremos ella y yo, como decía la historia, mirándonos mutuamente y mirándonos con tal agrado, con tal amor que Dios ha demostrado esa misericordia para muchos matrimonios que hemos escuchado muchas historias de esposos que mueren juntos. O de esposos que se muere la esposa y a los días el esposo se va, porque su vida era estar juntos. Por eso la gracia del sacramento realmente nos une en algo que trasciende lo que tenemos aquí en la tierra. Entonces es fundamental el sacramento. Muchos dirían, no, vamos, como es que creo que ahora está de moda, es demoníaco, lo que es mal dicho es la unión libre. Ya habíamos explicado que la unión pecaminosa no me hace libre, me hace esclavo. El pecado me hace esclavo. Entonces, lo dijo Jesús en el Evangelio, no está mal dicho la unión libre. Libre no tiene el hombre libertad para el pecado, sino para atender a Dios. Entonces, una unión pecaminosa no me hace libre. Hermana, adicional de que es un engaño de conceptos, porque es una unión libre. O sea, libre para irme con quien se me antoje cuando yo quiera. No es una unión libre porque estamos libres, sino que realmente es una unión que me pone en un riesgo total de fornicación constante, de promiscuidad, porque me siento libre de hacer con mi vida lo que yo quiero. Y eso es realmente lo que incita el mal en el hombre. Y fíjense, queridos radioyentes, que no hemos empezado todavía con los enemigos de la unión matrimonial, porque estamos haciendo un poquito de hincapié lo fundamental que es el sacramento. Porque estos enemigos, cuando hay esta maldicha unión libre, es que estoy desarmado, estoy fundamentando un estar con una persona en el pecado. Todo lo que se fundamenta en el pecado, eso se hunde tarde o temprano, entonces, y no dura. Entonces, fíjense que la gracia del sacramento es fundamental y además es que me da la fortaleza para estar hasta el final con esa persona a la que yo he elegido. Entonces, fíjense que esta introducción queremos hacerla haciendo hincapié en la gracia del sacramento, que dista mucho a lo que dicen ahora los jóvenes: vamos a probar y si no nos va bien no nos casamos. Es que no te va a ir bien desde el principio por estar en pecado, no te va a ir bien. Entonces lo mejor es un noviazgo santo, casto, y luego ya el matrimonio. Para eso está el noviazgo, para conocerse. Hermana, habría que profundizar, queridos oyentes, y todos mucho en esto que ha hablado Wilber y usted, hermana, porque realmente ahora, y no solamente en Colombia, y las cifras han aumentado desde el año 60 para acá impresionantemente, de las separaciones y de los hombres y mujeres que no se quieren casar, porque tienen algo de que han conservado y que han visto en sus padres, que el matrimonio es un compromiso para siempre y no queremos compromisos. Lo que decía Wilber, bueno, estoy libre para ser un desgraciado y dejar la persona con quien estoy e irme con otra, y resulta que termino volviendo mi vida un fracaso, porque si hay algo que nosotros le podemos hacer mal a nuestros hijos es dejando la mamá de ellos y irnos. O sea, si hay algo que ahora está haciendo mal en los hijos de esta época, es que los padres están separados, hermana. Entonces tendríamos que profundizar en la grandeza del sacramento, en qué significa el sacramento como tal, en la gracia que Dios me da para yo
casarme y tomarme en serio que es un matrimonio abierto a la vida y para siempre. Y yo debo estar dispuesto a enfrentar, como le dice a uno el padre cuando se casa, a vivir en la adversidad, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en el dolor, etcétera, etcétera. Porque yo lo diría por mí, o sea, yo he tenido un muy lindo matrimonio con Julie, mi esposa, pero siempre han dificultades, sea por los hijos, lo que yo les contaba en el programa anterior, de que estábamos bien y de pronto Tomás se vino de 29 semanas, 2 meses en el hospital, la vida cambia, nos cambia de un momento a otro, entonces ya casi no nos vemos. Y si no hay ese amor entre el matrimonio, preparados, que Dios nos da la gracia del sacramento, hermana, pero también viviéndolo, porque lo dice un gran santo español, que hay muchos matrimonios que son cueva de ladrones, no van a la Santa Misa, no viven en gracia de Dios, no hacen el Santo Rosario, no, o sea, porque Dios es el que concede la gracia para perseverar en este sacramento que es hermoso y que realmente ahora uno ve y Wilber lo puede ver. Nosotros el 31 de diciembre, hermana, nos fuimos todos en familia para un santuario muy reconocido acá en Medellín, en Sabaneta, donde había hora santa desde las 7 pasadas hasta las 9, y a las 9 la misa solemne de despedida de año. La única familia que estaba ya numerosa éramos nosotros, 7 hijos, Julie y yo, y la gente cuando terminamos era, o sea, nos miraba como si fuéramos raros, pero muchas señoras de edad, que era la mayoría que estaban admiradas, que se nos arrimaron, que para fotos, que nos felicitaron, nosotros les pedimos oración porque queríamos realmente perseverar, y nos felicitaron porque señoras que tuvieron 6, 8, 10 hijos nos decían que las hijas y los hijos de ellos ya no quieren tener familia, que nosotros que nos admiraban por habernos abierto a la vida y ver pues nuestros niños, que pues Ana Belén va a cumplir 11 y Tomás apenas nació este año. Y uno muchas veces no es el hablar, queridos oyentes, no, es mostrar con ese sacramento que Dios nos da, dando testimonio de que sí se puede vivir en familia, luchando, porque la lucha la vamos a tener independientemente si estemos casados o solteros. Usted como religiosa, hermana, también tiene sus luchas, todas las vamos a tener, pero que con la gracia de Dios se puede, y que realmente, hermana, vale la pena. ¿Por qué? Porque la vida va a pasar para Wilber, va a pasar para usted, va a pasar para mí. Y al final de la vida, yo, ¿qué voy a recoger o qué satisfacción me voy a llevar si tuve una mujer, la otra, si mi vida, hice en mi vida una vida desgraciada? ¿Qué me va a quedar? Yo creo que un resentimiento conmigo mismo por no haber luchado. Porque muchas veces lo que hablaba yo al principio, hermana, ahora hay un temor al sacramento impresionante. No, vamos a vivir en unión libre porque es más fácil, porque no tengo como que Dios ahí me está, que entro en pecados, dijo mi esposa, y que es algo grave, y que entro en adulterio. Entonces, como decía Wilber, no, pues libre, pero libre de qué, libre para pecar, libre. No se nos puede olvidar que uno de los dolores más grandes del infierno es yo saber que me condené por voluntad propia, o sea, que yo fui el culpable porque Dios me creó libertad. Tendríamos que profundizar mucho en esto, hermana, porque al final de la vida nos va a quedar una gran satisfacción de haber luchado por nuestros hijos, haberlos llevado a Dios, haberles dado ejemplo y darle ejemplo pues a las personas que se pueda. Pero yo lo digo personalmente, que en algún momento uno se achicopala porque la gente lo critica, que por abierto a la vida, Wilber y yo lo vivimos, porque aunque estamos aquí en Medellín, que todavía hay familias numerosas, ya esto es raro. O sea, es raro algo que antes era normal. Y uno diría, ¿pero qué estará pasando? Y es verdad, porque nosotros lo vivimos en esta situación que les conté, de muchas que nos han pasado. Pero, hermana, vale la pena seguir luchando y creer que esto se puede, y Dios con toda seguridad nos da la gracia.
Precisamente con eso que tú dices, Hilde, empezamos a mirar los riesgos del primer enemigo que tenemos y que queremos compartir antes de pasar a la canción, que es el egoísmo. Y dentro de todo lo que has descrito desde el punto de vista personal, que ciertamente es más válido que hablar desde una teoría que uno a veces no comprende, entiende uno por qué el egoísmo de un papá cuando se va afecta a los hijos, porque los hijos piensan que el papá se fue por culpa suya. Pero ese egoísmo también se ve reflejado cuando un matrimonio que, como decías también, en el altar se promete ser fiel en la adversidad o en la prosperidad, y en la mayoría de los casos siempre pensamos que la adversidad es la que va a hacer destruir un matrimonio, pero que habría que ver cuántos son los casos, y yo creo que son más numerosos, de matrimonios que se destruyen porque no supieron cuidar su amor en la prosperidad. Entonces vemos muchos famosos o muchas personas adineradas que dejaron de lado a sus esposas porque ya no eran suficientes, o mujeres que también alcanzaron un nivel económico y abandonaron a sus esposos. Y en esa mezcla de egoísmo, en esa mezcla de querer ser yo, de salir adelante, de no casarme, de no querer tener hijos, llegan las consecuencias. Y hoy vemos, por ejemplo, en China y Corea del Norte, que son las últimas noticias, estamos hablando de hace una semana, 2 semanas, cómo el gobierno chino, después de perseguir a las mamás por tener hijos, hoy está incentivando que en China se vuelvan a tener hijos porque la tasa de natalidad está demasiado baja. Cómo Corea está incentivando a que los jóvenes que ya no se quieren casar vuelvan a entrar, vayan a citas, se enamoren, se casen, tengan hijos y puedan tener también unos subsidios porque ven que la tasa de natalidad está bajando. Porque es que a nosotros el mundo, el progreso no nos lo va a sostener un perro y un gato trabajando por el futuro de la sociedad. Y teniendo un carro, dinero para salir donde quiera, pasear, pero es que volver a la final eso queda ahí, o sea, eso queda ahí. Es material. En algo material que no se llevó como a realmente lo que Dios quería de mí. O sea, porque los mandamientos de Dios, hermana, y usted nos lo ha dicho, no es que Dios quiera meterme en esta cárcel y obligarme a hacerlos porque es lo que Él quiere, no, es que Él es un papá que nos ama y si nos lo ha puesto es por un bien para nosotros, pero nosotros como que no lo entendemos. Muy bien, vamos a escuchar la canción que nos ha preparado Gloria, porque aunque Wilber ya comenzó con uno de los enemigos, creo que el más terrible, que es el egoísmo, todo lo contrario a lo que es Dios, vamos a seguir después de la canción viendo otros enemigos, como es, por ejemplo, que hay una diferencia muy grande entre el varón y la mujer. Y aquí la coyuntura viene porque el varón quiere que la mujer sea como él y la mujer que el varón sea como ella. Y eso es imposible. Entonces, cuando no conocemos la psicología femenina o masculina, empiezan a haber esas fricciones. Y luego también vamos a ver que otro de los enemigos es ese cuidado de las cosas materiales en demasía, es decir, ya es fuera de órbita. Eso también hace que muchas veces lo económico arruine el matrimonio. Pero vamos a escuchar primero la canción de Felipe Gómez, que se titula Flor de Nazaret, y luego ya vamos a dar paso también a la llamada de nuestros radioyentes para que participen en el programa, que nos gustaría mucho. Adelante, Gloria. Obra de los cielos, salida de Dios, tu tierna mirada y tu dulce voz. Quiero declararte dueña de mi ser, sueño ser tu esposo, flor de Nazaret.
estrella brillante, ángel celestial. Yo quisiera amarte y darte un hogar. Tus días felices, Dios mi protección. Arrullar tu alma y ser tu puro amor. Tú serás mi reina, niña celestial. Tendrás cada día luz, amor, hogar. Ser el carpintero, cielo construiré. Me declaro tuyo, te ama tu José. Bueno, queridos radioyentes, ahora sí nos gustaría mucho que nos llamaran porque creo que la mayoría de nuestros radioyentes están casados. A ver si ellos también tienen dificultad o quieren hacer alguna pregunta. Bueno, vamos a dar los números telefónicos. Como siempre, desde Estados Unidos o Puerto Rico lo hacen al 1-866-398-6377 y fuera de estos dos países al 1-205-271-2976. Con cabeza fría. Bueno, ahora, esperando a que nuestros compañeros de Radio Católica nos avisen que hay alguna llamada, vamos a seguir con estos enemigos y con uno muy interesante y que es real. Es la diferencia en cuanto a la psicología, en cuanto a la afectividad, enorme entre el hombre y la mujer, porque Dios lo ha hecho así. Y entonces, cuando se juntan, se complementan y es la perfección. Pero entonces, aquí que yo tengo a dos esposos que aman mucho a sus esposas, pero que no han tenido la luna de miel. Al principio sí, pero luego se acabó. Pero siguen juntos y pretenden hasta que la muerte los separe. Entonces, esto de la diferencia entre el hombre y la mujer, que uno dice, no, es obvio que hay diferencias, pero en la vida diaria pareciera que se nos olvida. Yo me acuerdo que, suelo hablar con gente que viene aquí a hablar conmigo, muchos de ellos casados, y viene una esposa y me dice, ay, ayer fue nuestro aniversario de boda y él ni una flor. Entonces se queda herida toda la semana, todo el mes. Y con esa, es un ejemplo que pongo, con ese detalle ella ya empieza como un pequeño desamor. Entonces viene el esposo, ay, no tenía tanto que trabajar, es que no me acordé ni en nada. Entonces uno va viendo las diferencias, la mujer es más detallista, el hombre va a qué y la mujer es cómo me lo dice y el hombre es el qué, el hacer. Es un ejemplo. Entonces yo quisiera que aquí mis dos compañeros dijeran un poquito este enemigo que creo que es muy importante, la diferencia entre el varón y la mujer. Hermana, sí, yo diría algo y es que, por experiencia nosotros lo hemos vivido y sabemos que hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer, gran diferencia. Porque nosotros en el grupo de matrimonios y en todo hemos tratado de profundizar en este tema. Y créame, hermana, que uno antes yo no lo tenía muy en cuenta, porque es verdad lo que usted dice. Uno muchas veces quiere que la esposa sea como uno, tranquila, que no se preocupe por eso, o
o por los detalles que uno no tiene, pero que ella sí tiene, y ella quisiera que uno fuese como ella, que es más detallista, que es más, ¿cierto? Y yo les diría a las mujeres que, bueno, por ejemplo, esta mañana yo hablaba con mi esposa para salir de mi casa, antes de salir, pues que ella se levantó, y yo le decía, y me contaba que ayer que salió con los niños a caminar, disfrutó mucho y veía las diferencias entre ellos, todo lo que pasaba. Y yo le decía que ella debería darle muchas gracias a Dios porque está viendo el día a día de nuestros niños, de crecer, de estar con ellos, de compartir con ellos, de aprender, porque con los niños se aprende, y más nosotros que tenemos 7 hermanas, porque muchas mujeres, y ella en algún momento, el mundo lo dice, bueno, que yo quiero trabajar, porque muchas mujeres quieren ir a trabajar, poner a alguien que cuide los hijos, pero cuando pasa el tiempo y ya están mayores y ven que los hijos están adolescentes, que ya que forman su independencia, porque los hijos tienen un momento de independencia, que ya no quieren ni estar con los papás, sino que con los amigos o salir, etcétera. Ahí ya nosotros quisiéramos devolver el tiempo, las mamás quisieran devolver el tiempo para estar con los hijos, hermana, y puede que ya sea tarde. La mujer tiene un instinto maternal impresionante de ver cómo coge el niño, cómo Dios le dio en la naturaleza a la mujer. Uy, hermana, yo que tengo 7 hijos, muchas veces me enredo con Tomás, pero cuando estábamos en el hospital veía doctoras que lo cogían. O sea, es impresionante, y muchas mujeres están perdiendo esto por no querer tener hijos, por no darse a la vida, o también por pensar en el trabajo y salir adelante humanamente, materialmente, pero perdiéndose de esto que es tan grande, que es diferente a nosotros, totalmente diferente. O sea, los hombres somos más del trabajo y de esto, y ahí es donde el matrimonio realmente se complementa, pero estando unidos y tratando porque ese complemento realmente, hermana, lleva a que un matrimonio pueda llegar a 60, 70 años que los han habido, porque en parejas del mismo sexo esto está comprobado que nunca se da, porque Dios lo que hace lo hace perfecto, pero también nosotros tenemos que descubrir que hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Y cuando ya entendamos esto, hermana, el matrimonio crece grandemente. Y yo le diría a nuestros oyentes, porque hay algo que se dice cuando usted decía que cambia el amor, porque muchos dicen es que el amor se acaba. No, el amor no se acaba, porque si el amor se acabara, entonces Dios no existiera, porque Dios es amor y el amor de Dios es eterno. Dios nos ama desde antes de nacer hasta toda la eternidad. Si el amor se acabara, no vendría de Dios. Entonces el amor en el matrimonio cambia, mas no se acaba. Es algo que nosotros tendríamos también que entender, hermana. Hay un tema supremamente importante y que tiene que ver con lo que estamos hablando, pero antes de eso vamos a recibir la llamada de Francisco desde San Luis. Sí, desde Missouri. Vamos a recibirla y luego ya entra Wilber con el comentario que quería hacer, que estamos viendo los enemigos del matrimonio. Adelante la llamada. Y buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Bueno. Yo quisiera compartirles un poquito mi pequeña experiencia que tengo de mi matrimonio. Tengo 15 años de casado y tengo 25 años de conocer a mi esposa. Pero los últimos 4 años han sido una lucha constante, diaria, porque hay mucha diferencia entre nosotros por diferentes motivos. Pero mi punto acá en estas diferencias de las que se están hablando es de que si nosotros no estamos agarrados de la mano de Dios, fácilmente este matrimonio pues ya se hubiera destruido, ya hubiera desaparecido. Y con la ayuda de Dios uno puede darse cuenta de muchas cosas que en el pasado uno miraba normales,
que ahora, viendo el pasado, digo yo, sí, en realidad cometía muchos errores porque era muy egoísta. El egoísmo es muy malo. Lo que es el egoísmo, el rencor, el odio y sobre todo la soberbia, que todo, por lo regular, los hombres queremos todo para nosotros mismos y pensamos primero en nosotros y después en ellos. Y conforme el día a día esto se va haciendo una monotonía, pero solamente quiero decirle a todos los matrimonios que nos están escuchando ahorita de que con la ayuda de Dios uno puede, si uno de los dos está agarrado de Dios, la lucha va a ser doble, pero va a ver uno las cosas de diferente manera. Y como dice, vamos a soportar y si lo hacemos con amor, pues el amor todo lo cambia. Y poco a poco la pareja también va cambiando en el amor. Pues tenemos que dar el ejemplo con nuestros actos y ellos se van a ir a dar cuenta y vamos disolviendo todo ese rencor, todo ese odio. Y puede ser que no cambie, pues porque también recordemos que la cruz, nosotros tenemos que ofrecer esa cruz a Cristo, porque pues considero yo que también tenemos que como que devolver la paga, pues algo así como lo que hice, pues obviamente tengo que devolverlo con bien. Entonces mi sacrificio es tenerle paciencia. Tenemos nuestras diferencias, no compartimos muchas cosas, pues, pero aún así yo me aferro a Dios, confiando en Él de que un día podamos los dos caminar juntos en este camino de Dios y salir adelante para poder dejar atrás todas estas diferencias. Es muy importante el perdón, pero perdonarse a uno mismo. Cuando uno se perdona a uno mismo, todo el egoísmo, la soberbia y todo lo demás desaparece y es más fácil perdonar a la otra persona, aunque esa persona pues no pida perdón o no cambie. Es muy importante ir a la iglesia, tener los sacramentos, rezar el rosario, leer la Biblia y escuchar los programas de ustedes que me han ayudado. Déjenme decirles que los programas, esta radio la he compartido con infinidad de personas porque me ha cambiado la vida y me ha ayudado mucho, mucho, mucho y les agradezco mucho también por los programas que ustedes hacen. Bueno, Francisco, mire, el testimonio de usted ha sido muy bueno porque justo es lo que íbamos a decir cuando íbamos a ver las soluciones. Francisco tiene toda la razón, que en el matrimonio siempre va a haber dificultades, pero cuando uno está con Dios y las sobrelleva con amor, bueno, el panorama cambia totalmente. Así que, Francisco, le felicitamos, nos ha gustado mucho su intervención. Ahora sí, también vamos a dar paso a Ángel, que nos está llamando desde California. Buen día mis hermanos. Deseo que haya pasado un buen año, teniendo un feliz año nuevo a todos ahí. Y pues, precisamente anoche una persona me hizo recordar que yo ya tengo estoy por cumplir 25 años de casado, felizmente casado realmente, con sus altibajos como todo el mundo se puede imaginar. Pero la separación o la ruptura matrimonial, en el caso de mi persona, lo digo por mí, nunca ha sido una opción. ¿Por qué? Porque es algo muy grande, muy serio que uno se compromete ante Dios en el aspecto del matrimonio. Y más que nada, mi intervención era para comentar que hace unos semanas atrás tuve un distanciamiento con un querido amigo de la infancia, precisamente por el matrimonio, porque este muchacho es su segundo matrimonio y pues la verdad no la lleva muy bien, que digamos, por lo que se ve, por lo que parece. Y yo le empecé a sugerir que se acercara a Dios, se acercara a la iglesia, pero como la mayoría de las personas jóvenes de hoy en día se han contaminado mucho con el progresismo, con las nuevas ideologías que están atrayendo ahorita de muchas otras religiones, muchos otros pensamientos,
no solo les parece innecesario, sino les parece ridículo pensar en la idea de ir a la Santa Misa, a ir a la confesión con un sacerdote, a tener un buen mentor de una persona religiosa. No sirve eso para nada según ellos, así que el distanciamiento se derivó porque yo le sugerí que se casara porque realmente él vivía en pecado, no sé si le dije algo correcto, ¿no? Le dije que vivía en pecado mortal porque estaba con una persona sin estar casado legalmente ante Dios. Esa era mi intervención y pues felicidades mis hermanos por su programa. Gracias, Ángel. Y bueno, nos sorprende porque usted es muy valiente defendiendo su fe, porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Eso, el ejemplo de este amigo suyo, muy bien que le haya dicho que está en pecado mortal. Así es, y no hay que taparlo con cosas como para no quedar mal. No, cuando es pecado hay que decirlo y hay que ser valiente. Muy bien, Ángel, le felicitamos. Bueno, vamos a seguir hasta que nos avisen que hay otra llamada con esta diferencia que hay, porque también yo querría pasar a los minutos que nos quedan a ver cómo vamos superando, que está en nuestra mano, no son cosas grandes las que hay que hacer ni difíciles, sino que está en nuestra mano, sobre todo si estamos en gracia de Dios. Mire que la gracia de Dios es algo, como decía yo al principio, un potencial que me hace ver las cosas de otra manera, pero claro, me tengo que esforzar, por supuesto. Wilber. Hermana, pues fíjese que con la intervención que han tenido Francisco y Ángel, que les agradecemos mucho porque esas llamadas no saben también cuánto nos animan a nosotros. A veces la radio es un poquito impersonal, por decirlo de alguna manera, porque uno no sabe quién lo está escuchando, pero realmente siempre nos damos cuenta de que hacer estos programas con mucho cariño realmente tiene un efecto muy positivo a nivel espiritual. Qué bonito, antes de ya pasar a este tema de las conclusiones, porque el programa se nos está acabando, al pensar entre la diferencia entre el varón y la mujer, como bien lo decía Francisco, en sus 15 años de matrimonio, uno siempre tiene diferencia. Yo acabo de cumplir 13 años con mi esposa y bueno, fue un muy bonito aniversario, creo que el mejor de todos, y habría que pensar un poco en las enseñanzas que nos dejó nuestro queridísimo santo San Juan Pablo II. Y San Juan Pablo II tiene una meditación hermosa, espectacular, en todo lo que él denominó en unas catequesis de la teología del cuerpo, que las hacía los días miércoles allí en el Vaticano. Y habría que preguntarnos por qué en el Génesis, cuando leemos lo que fue la historia de la creación del hombre, cuando Dios ve que el hombre está solo, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle la compañía. ¿Por qué no hizo otro hombre? Porque no hizo otro hombre para que lo acompañara. Le hubiera podido poner un amigo. Entonces yo soy Wilber y él me hace a un Hildebrando. Y ahí está Wilber para que se hagan compañía, para que jueguen a la pelota, para que se ayuden a construir lo que haya que construir. Ahí está. Pero no. Dios de la costilla del hombre crea una mujer diferente, pero que lo complementa en su soledad, porque Dios sintió compasión por el hombre que estaba solo. Entonces, muy probablemente a mí, Hildebrando, siendo mi compañía allá en el paraíso del Edén, no hubiera sido complementario, porque hubiera sido otro hombre como yo que pensaba igual, que es lo que está pasando hoy con la ideología de género, es lo que nos quiere meter el demonio. Pero Dios piensa en su sabiduría y pone una mujer que es distinta. Entonces, en esas diferencias, cuando el hombre es consciente, sobre todo Francisco que tiene 15 años y Ángel que tiene 25 habrán podido entender que cuando uno tiene puntos de diferencia con la esposa, lo mejor es ceder, porque el punto de vista de ella también es válido, y cuando yo acepto y lo que hago es prestar atención a lo que me dice mi esposa, pongo también mi raciocinio, pongo el sentimiento de ella y lo que hago es que tomo mejores decisiones. Pero cuando no quiero hacer eso, el egoísmo me ciega, tomo malas decisiones y regularmente afecto mi matrimonio y mi familia. Sí, mire lo que les voy a leer de esta diferencia que hay entre el hombre y la mujer, hermana, que es muy bonita, y dice: el varón es en general más fuerte, la mujer más sensible, más delicada. Al hombre le gusta razonar y ver las cosas desde puntos de vista amplios.
La mujer tiende más bien a adivinar y a fijarse en los detalles más pequeños, que era lo que usted hablaba ahorita, hermana. Y eso, pues los hombres sabemos que es totalmente cierto. La inclinación del hombre es a la acción externa, de la mujer a la abnegación y a la entrega de sí misma, anhela amar y ser amadas, experimenta impulsos instintivos hacia la maternidad, lo que yo les decía, física o espiritual. El hombre es más sensual, quizás más carnal, la mujer es más sentimental, el varón es de una espiritualidad más sencilla, más estable y más decidida. La mujer es más complicada, quizás más movediza, más imprescindible. Estas diferencias de ambos sexos pueden ser causa de un desarrollo admirable y de un enriquecimiento mutuo. Las ha querido Dios, que es quien ha creado al hombre y a la mujer. Y ustedes saben que venimos de Dios, que nos ha creado y que es perfecto, sabio, y que siempre todo lo hace perfectamente. Y son en origen de la poderosa atracción de ambos sexos. Pero quien no ve cuántas incomprensibles o quizás decepciones y tropiezos y conflictos tienen en su principio en tales diferencias. Todo el mal procede no de ignorarlas, sino de portarse como si quizás no existieran. Entonces, hermana, bueno, lo que realmente dice este texto es que lo que hemos hablado, el hombre y la mujer somos totalmente diferentes. La mujer es más delicada, por lo tanto es más sensible, es más al detalle. Nosotros somos más bruscos, más de fuerza. Pero lo que decía Wilber de la ideología de género y todo esto, que están totalmente equivocados, es que Dios nos ha creado diferentes, pero que somos totalmente complementarios el uno al otro. Sí, yo muy bien lo que están diciendo ustedes, y creo que lo dicen por experiencia propia. También hay algo que ayuda mucho y que quisiera también que ellos nos explicaran, es el adaptarse, no adaptarse a este pecado de mi esposo. No, bueno, ya que le vamos a hacer, no me refiero a eso. Hay que adaptarse a que mi esposo es tal cual es y no tal cual yo quisiera que fuese. Es un poquito trabalenguas, pero es que es así, es que este esposo mío, a ver si cambia, pero es que a lo mejor es temperamental, es que tú no quieres que cambie, pero eso no es pecado, es que esa es su forma de ser, y entonces yo quiero cambiarlo, y claro, se pone ahí una fricción que es imposible porque Dios ha hecho a tu esposo así y a ti de otra manera. Entonces tú quieres cambiarlo, pero es imposible porque es que una psicología no se puede cambiar, hermana, o un temperamento que ha sido creado por antes Dios. De que Wilber lo diga, en el grupo nosotros hemos utilizado una palabra y es la ayuda adecuada, que es el hombre a la mujer o viceversa. Pero esa ayuda adecuada debe ser para la que usted dice, bueno, si mi esposo tiene algo que a mí no me gusta por crianza o cualquier cosa que sea, yo no debo de querer cambiarlo, sino entenderlo y quizás hablar con él o ayudarle, el diálogo. Ayudarle el por qué, etcétera, porque tenemos que entender que venimos de familias diferentes, somos diferentes, y la ayuda adecuada es entenderlo y ayudarlo quizás a que cambie algo que quizás no está haciendo bueno en la familia, y la otra persona lo va a entender. Pero cuando yo quiero como obligarlo a que cambie o que tiene que cambiar, o lo que hablamos del egoísmo, que el egoísmo es el que quiere imponerse, hacer lo que él quiere por encima del que quiere, y no es así, es con amor, pero entendiendo a la otra persona y que somos totalmente diferentes. El adaptarse es la capacidad probablemente más importante que tiene el ser humano y es lo que ha servido para que nuestra especie siga adelante. Dios nos ha puesto esa capacidad de adaptarnos y aunque hemos sido capaces de adaptarnos en muchas cosas en la vida, nos ha faltado tener la capacidad o hemos perdido capacidad de adaptarnos en nuestro matrimonio.
En estos días yo leía un artículo interesante sobre la iglesia y mostraba las facetas de la iglesia para ser capaz de adaptarse a un periodo en el feudalismo, después cuando llega la revolución industrial, ahora todo el tema tecnológico. La iglesia sigue dando pautas ahorita que está entrando la tecnología, la inteligencia artificial, y la iglesia ha sabido adaptarse. Ahora, cuando lo llevamos al plano de la familia, me doy cuenta de que yo me adapto y de que la única forma que yo tengo de adaptarme a otra persona en mi matrimonio, sea hombre o mujer, es por amor. Y ese amor es el que me permite, porque ya todos sabemos que en la primera etapa ninguno vemos los defectos, o sea, los defectos están tapados. Mira que es que él como es, mira el genio que tiene, mira los vicios que tiene, y la mujer no ve. Le dicen al hombre, el hombre no, esa es mi princesa azul, no me la toquen. Pero cuando aparece ya el tiempo, los defectos salen a relucir, se acabó el enamoramiento, salen los defectos, entonces ahí yo tengo que hacer gala de toda mi capacidad de adaptarse, que Dios la ha puesto ahí. ¿Y qué significa? Me agarro del amor que me viene de Dios en la oración, entonces ya no amo los defectos de mi cónyuge, sino que amo a mi cónyuge a pesar de sus defectos. Y ese es el verdadero amor, porque cuando yo logro hacer eso, entonces puedo tener esa flexibilidad que me permite a mí para que ame a la persona no como yo quiero que sea, sino tal cual es esa persona. Entonces, así tú no cambies, mi amor, yo te amo hasta que la muerte nos separe. Si quiere, no cambie nada, no importa, siga así, igual yo la amo. Y eso desarma lo que sea y es lo que nos permite adaptarnos a una persona que igual que nosotros tiene defectos. Y también creo que es muy importante no ver en el cónyuge un enemigo o un contrincante al que tengo que vencer, al que tengo que superar. No, yo tengo que ayudarle. Por eso este programa, el jueves pasado, en la introducción decíamos que nos tenemos que ayudar, que se tiene que ayudar en el matrimonio a santificarse. Y muchas veces somos piedra de tropiezo para el cónyuge. Es decir, basta que sepa que no le gusta esto de mí, lo voy a hacer más para fastidiarle, o pequeñas venganzas que hay en el matrimonio. Hermana, a ratos parecíamos que nos volviéramos como enemigos. Como enemigos. Y el matrimonio no es cuestión de que este es mi enemigo y vamos a ver quién se sale con la suya y quién gana. No. Por eso la virtud de la humildad es muy importante en el matrimonio. Hay que saber ceder, no al pecado, no, sino saber una tontería, bueno, no me ha felicitado en el aniversario, bueno, a lo mejor el pobre tiene tanto trabajo que ni se ha acordado. Entonces necesitamos una dosis de humildad ambos para no dar importancia a las cosas que quizás no las tienen o que las tienen, pero también tengo que saber justificar con el amor que Dios nos justifica también muchas veces a nosotros. Entonces, fíjense, también quería yo un poquito hablar de estas 1000 pequeñeces que hay, que son bonitos los detalles, ¿no? Muchos esposos tienen pequeños detalles y una mujer se conforma con el detalle, más que con cualquier otra cosa. Entonces, miren qué bonito todo esto que se puede hacer en el matrimonio. O sea, a veces no son unos aretes con diamantes, a veces es una carta escrita con cariño. O es tiempo. O tiempo, que es el claro, de salir y comerme un helado que me vale $1 y no tengo que gastarme una fortuna para llevarla al último crucero por Miami o por donde sea que quiera ir. Realmente los detalles son detalles y valen por el cariño que Wilber, se les yo ponga. quisiera decirle esto a nuestros oyentes, hermanas, ya en este momentico, y es que el amor se cultiva. El amor no, o sea, ¿por qué se acaba? Porque yo no lo cultivo con detalles de tiempo, de una carta, de una chocolatina, bueno, tantas cosas fáciles que haces que no se necesita dinero para que ese amor sea fuerte en el tiempo y pueda seguir adelante, porque si dejamos que se debilite el amor entre los cónyuges, esto ya sí puede llegar a ser grave para una separación o etcétera. Bueno, ahora sí que estamos llegando al final de nuestro programa. Es muy bonito, hay que luchar por el matrimonio porque muchas familias ya se están destruyendo y las consecuencias malas, por supuesto, también es para los hijos. Me despido de todos ustedes. Damos las gracias a Ángel, que nos llamó desde California, y a Francisco desde Missouri. También a mis compañeros, aquí Wilber e Hildebrando, y por supuesto a nuestros técnicos que siempre están tan atentos.
a las llamadas también de nuestros radioyentes, a Gloria y a Jorge Graña de Radio Católica Mundial. Nos vemos en el próximo programa, si Dios quiere. Somos jóvenes para la eternidad.